Periódico Victoria, el poder de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, Página de Análisis, que es un esfuerzo que realiza el periódico Victoria de Durango en colaboración con sus columnistas, con sus editorialistas, para acercar el análisis y la reflexión a ustedes que son tan amables en seguirnos y en leernos. En esta ocasión, a nombre de Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, les agradezco que nos acompañen y le doy la bienvenida a dos columnistas que ustedes ya leyeron el día de hoy. Víctor Hernández, bienvenido. Gracias. Jesús Nevares Pereira. Gracias. Ustedes seguramente siguen sus comentarios en nuestras páginas del periódico Victoria y el día de hoy vamos a hablar con ellos. Ellos nos hablarán de algunos de los asuntos que son noticia y que más allá de lo que está en los textos impresos, en las notas que se publican y en las que salen en la televisión, hay más detalles que merece la pena comentar, en los que merece la pena andar. Uno de los temas importantes desde hace ya poco más de un mes, que se puso en evidencia una de las fallas más importantes del sistema político. No es una cuestión de un alcalde, no es una cuestión de una circunstancia, de un momento, no, es una evidencia de algo que está pasando con el sistema. Y justo ayer decía el secretario de Gobernación que México está atravesando por su peor crisis en estos momentos. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere abordar este tema? No, pues es que no sé qué decir porque es tan terrible lo que está sucediendo. Yo no creo que sea a partir del 26 de septiembre, creo que detona desde Tlatlaya. Ahí hay un detonante en donde se evidenció el Estado que tiene una política de encubrimiento. El Estado mexicano ha tenido desde hace muchos años una política de encubrimiento de las cosas que pasan graves aquí en Durango. Hay que ver que la fosa con el número de cadáveres más grande que ha habido en el país fue aquí en Durango, y sin embargo se diluyó, se cayó, se silenció. Y como esto está sucediendo permanentemente en este país, por algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía ubicado a México como uno de los principales estados violadores de los derechos humanos y desde hace mucho tiempo. Pero bueno, hay un detonante que me parece que es de Tlatlaya, sí. Y que revienta más con el problema de Ayotzinapa. Pero yo creo que el Estado mexicano había estado en crisis desde hace mucho tiempo y no lo querían aceptar, no lo querían admitir, lo disfrazaban con un discurso. Vean, hace unas semanas el presidente de la República estuvo en la ONU hablando de un país que no existe. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado, el sistema mexicano se empezó a divorciar de la realidad social, empezó a instrumentar una serie de políticas de justificación y de acciones amedrentadoras e inhibidoras para poder supervivir. Hoy es un desastre. Bueno, yo entro por el final de lo que habla Jesús, porque toda esta semana, y llevamos ya 3-4 semanas hablando de que el Estado mexicano es el que ha fallado. Nada más en teoría política, el Estado mexicano es el conjunto de instituciones,
Sí. Es el conjunto de instituciones que les integran, además del poder legislativo, judicial y ejecutivo, también los empresarios, también las instituciones que producen conocimiento, ¿sí? O sea, el Estado mexicano somos todos, no es como regularmente se piensa el gobierno. ¿Sí? Cuando hablamos de que ha fallado el Estado mexicano, hemos fallado como sociedad, que albergamos las instituciones que nosotros mismos hemos dado como las que funcionan para que el Estado civilizado funcione. Entonces, ciertamente, yo le digo en ese sentido, el Estado mexicano ha fallado. Y ha fallado porque han fallado la sociedad civil al hacer su parte, las universidades al participar y exigir participación en la generación de conocimiento para resolver los problemas sociales de los que menores ingresos tienen, ¿sí? El conocimiento tiene que ponerse y traducirse en políticas públicas y no se ha hecho nunca en nuestro país. Entonces, lo que habla Jesús Nevares es muy importante porque el tema que hoy vemos de fondo y lo que tú señalas del secretario de Gobernación tiene mucho sentido. Está en crisis el Estado mexicano. El Estado mexicano, con todas sus instituciones educativas, familiares incluso, pero no es de hoy, no es de hoy. Mire, si recordamos, Felipe Calderón hace 6 años, no es cierto, hace 8 años Felipe Calderón, ¿sí?, declaró la guerra, en noviembre de 2006, declaró la guerra al narcotráfico por las cabezas que aparecieron en Guerrero de 4 o 5 policías que degollaron, decapitaron, y luego la violencia comenzó a extenderse a Michoacán. Sí. Por esos 2 hechos, heredados a su vez por Vicente Fox, quien dice que con él no es cierto, porque con él comenzó la violencia. Los 2 últimos años de Vicente Fox fueron muy violentos en el país y se acentuó más con la llegada de Felipe Calderón. Bueno, tenemos una guerra de 8 años que, si la analizamos, ha costado infinidad de recursos económicos, porque a partir de 2006 los presupuestos se disparan de manera estratosférica para las instituciones de seguridad en el país. Si analizamos y sumamos año tras año lo que le han dado en el ámbito de la seguridad pública, tanto a estados como a la misma federación, es una montaña de recursos que no ha servido para nada, porque estamos exactamente antes de 2006. Una violencia exacerbada, una impunidad galopante, y los programas y el ejército y las policías no han servido para nada. El resultado está, Mariano, Jesús, es las policías municipales de más de 2.400 municipios que hay en el territorio nacional, ¿sí?, están abandonadas, sin recursos, sin patrullas, sin equipos. Salgámonos de Durango y vayámonos a otro, porque aquí, que aquí hay 400, 500, de nada sirve, ¿sí? Las 400, 500 que hay aquí, ¿sí?, de nada sirven porque sigue la connivencia entre autoridades municipales de seguridad pública con los grupos de maleantes de policías. Entonces, el problema de que dice Chuy tiene su fundamento, su origen en que las policías del país han sido abandonadas. Y ahí es donde nos estamos encontrando los problemas. Estamos de acuerdo en que este asunto de que un grupo de policías haya secuestrado a 43 muchachos, es apenas solamente una rendija por donde alcanzamos a ver lo que hay atrás, que viene desde muchos años. Ajá. Es decir, no estalló en este momento, no estalló el 26 de septiembre, sino que eso nos permitió nada más recordar o darnos cuenta de la magnitud del asunto. Estaba pensando, ahora que lo mencionas de las policías, esto se destapa por la policía de Iguala, ajá, pero estaba pensando en la policía de Torreón, que hace un par de años fue evidentemente probado que estaba infiltradísima por el crimen organizado. Gómez Palacio y Lerdo, sin policías hoy, porque los policías que había estaban infiltrados. Y súbete o bájate del estado, vete a Cuencamé, vete a Vicente Guerrero, vete aquí a Durango. Los fines de semana es un atraco en despoblado a través de los retenes. Yo no quiero pensar, como allá afuera se asegura, que quienes aplican los retenes, ¿sí?, son los que administran la venta de droga en habla mucho la ciudad capital. O sea, es un atraco semanal a jóvenes, a estudiantes, a parejas, a adultos, por nada,
¿sí? Por nada, es una arbitrariedad terrible que sucede en la ciudad de Durango, con todo y las patrullas nuevas, con todo y los equipos nuevos, con todo y la capacitación. Pasamos a Durango, vámonos a San Dimas. ¿Qué ha sucedido en San Dimas? En nombre de Dios. O sea, el problema está ahí. A mí me aterra escuchar al presidente de la República hablar de impunidad, de limpieza. Tú dices, puras mentiras. Puras mentiras. Los recursos están dándose a manos llenas a las policías federales. A las policías federales. ¿Y de qué nos sirven las policías federales? ¿Quiénes son los que nos cuidan finalmente? Bueno, entre comillas, las policías municipales. Entonces, ¿dónde deben estar los recursos? ¿Con las federales? Acá pagándoles bien. Bueno, el día de hoy, capacitándoles mejor. El día de hoy nos dicen, como si fuera un mérito, que hay miles, ¿cuántos? 50,000 personas buscando a los 10,000 policías. 10,000 policías buscándolos. Más bueno, el ejército y todo. Y no hay nada. Ni siquiera, ya se encuentran ya muchos otros cuerpos, muchos otros cadáveres, pero no lo de los. Que también eso, carajo, han encontrado, no sé, más de 350 cuerpos en Guerrero, y eso no nos asombra, eso no vale en las marchas. Así es. Eso no existe. Eso es algo adicional. Sí, o sea, estamos preocupados ciertamente por 43 estudiantes, pero que los demás no son personas. Claro. Claro, ahí hay familias. No hay un enfoque correcto de la protesta. Pero fíjate que debe ser por uno solo, debe de ser. Fíjate que hasta los mismos muchachos, los estudiantes que he escuchado de la normal Isidro Burgos, ellos los he escuchado de manera muy, muy interesante sus conceptos. Ellos sí reconocen, dicen, es que efectivamente nosotros tenemos 43 que nos hacen falta, pero también hay otros que tienen familia, que dónde están, quiénes son, por qué, cómo llegaron ahí y por qué no se habían dado cuenta, o por qué apenas hasta ahora. Pues ahí están esas evidencias, esas pruebas de cómo está el Estado mexicano. El miércoles con Denise Merker, punto de partida. Sí. Carajo, presentaron de veras, Mariano. Está presentando trabajos un trabajo impresionante. Duros. Fácilmente 50 policías federales desaparecidos desde hace más de 2 años, en donde ni la misma Policía Federal del país sabe dónde quedaron. Y no los buscan. Entonces, carajo. O sea, hay una situación a mí que me preocupa tanto como lo que está pasando en el área de la violencia, en el área de la no aparición, no presencia de estos jóvenes. Yo decía hace 8 días que quienes hemos perdido algún hijo en situaciones trágicas sentimos de diferente manera este problema, porque pues nos ha tocado la tristeza de los padres de familia, pero más allá me preocupa una situación. El Estado mexicano, bueno, el gobierno está perdiendo la interlocución con la sociedad. Eso me preocupa mucho. Antes pudiera incluso imponerse por los medios que ustedes quisieran un punto de vista del gobierno. Hoy está desquebrajado. Ayer en Lubina se llama, una comunidad, un pueblo que está a 1:30 de Iguala, hubo un enfrentamiento, murieron 8. Está bien, dicen, fue un enfrentamiento entre valientes, murieron 8, no hay ninguna baja de los policías. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí empieza uno a ver, ¿es cierto o no es cierto lo que me están diciendo? ¿Fueron ejecutados o no fueron ejecutados? ¿Los iban a enterrar en una fosa y no pudieron? ¿Qué pasó? Entonces empieza a perder la credibilidad. Detienen a un joven estudiante de mecatrónica de Guadalajara, en Guanajuato. Hay testigos que lo suben a una policía, resulta muerto que porque andaba robando en las azoteas de Guanajuato. ¿Qué pasa? Se pierden 3 o 4 o 5 jóvenes estadounidenses en Tamaulipas, los encuentran en una fosa. Y entonces pierde la interlocución el Estado a ser un Estado
al que no se le... al ser un gobierno, vamos, como tú dices tú, no Estado, la clase política como representante del Estado, en la materia administrativa, en la ejecución del Estado de Derecho, pierde credibilidad. Y entonces, ante una situación de falta de credibilidad y falta de confianza, ¿dónde te quedas? Sí, yo creo que a esa es la crisis que se refiere el secretario de Gobernación. Sin embargo, yo no les veo salida. Es muy difícil, sobre todo considerando que todo el boom que se traía de los futuros éxitos y los futuros logros y las promesas y el bienestar y la mejoría económica que se venía anunciando, ya pasó a segundo término, ya no le estamos haciendo caso. Claro. Ya fue rebasada por esta realidad que nos atropelló. Ya estaba la realidad, ya existía, pero ahora la estamos reconociendo, estamos asimilando en qué lugar estamos viviendo. Y dentro de este mismo asunto de la cuestión de seguridad y de la cuestión de la confianza que tienen, los mismos padres de familia se reúnen con el presidente de la República. El presidente de la República no les puede dar más. No hay novedad, no hay avance, no hay investigación, siguen desaparecidos, la gente sigue en el reclamo. Dice Nevares eso que me parece muy interesante: se pierde la interlocución, o se está perdiendo la interlocución de las autoridades con el pueblo, y ahí vamos todos en ese camino. Veo cosas positivas en algunos aspectos, veo reacciones interesantes de los jóvenes, están politizándose de manera positiva. Yo siento que el hecho de que se vean involucrados, de que vean hacia su interior y que sepan que son vulnerables y que por lo tanto también tienen cosas que decir, pueden opinar, pueden participar, me parece muy, muy valioso. Yo pasé por la escuela de medicina y me impresionó una manta que tiene ahí. Dice: no queremos perder clases, pero tampoco queremos perder vidas. Sí, esa es una frase muy responsable. En los últimos años, sin abandonar sus aulas, está en protesta, está en lucha. Y eso es muy interesante. En los últimos años habíamos visto estudiantes muy apáticos. Sí. Estudiantes en un estatus de confort. Lo que yo observo es que, y yo lo he reiterado muchísimo en diferentes lugares, la movilización estudiantil a mí me parece exageradamente positiva, porque están encabezando reclamos muy legítimos que representan el sentir de la gran mayoría de los que habitamos este país. Así es. ¿Sí? Y están expresando el hartazgo que hay con respecto a la impunidad, a la condición de las autoridades con los delincuentes. ¿Sí? Nada más. Lo que yo observo es que esto se está convirtiendo ya, ¿sí?, en una bandera política. Eso te iba a preguntar. Por un lado, en el caso de que los estudiantes participen, sea positivo, es una participación legítima, auténtica. Pero parece que de repente el movimiento se presta para el lucro político. Para el lucro político, sí, mire, se va a prestar. Lo que sucedió aquí en Durango a principio de semana, el lunes pasado, de irse contra los medios de comunicación, o sea, son clásicas, y yo creo que Jesús coincide conmigo, son clásicas de los movimientos radicales de izquierda. Sí. Gente que vino, que se trasladó desde Oaxaca, se trasladó desde Guerrero de Michoacán a Durango a encabezar ese tipo de manifestaciones. Es el gran riesgo que se corre cuando las marchas son genuinas, porque entra gente bien intencionada, estudiantes que no tienen experiencia en ese tipo de movimientos, a participar, y se dejan asaltar por su misma inexperiencia, ¿sí?, por gente que ya está muy experimentada en ese tipo de movilizaciones y en ese tipo de agresiones. Entonces, está todo muy bien, pero yo siento que debe haber una manifestación más genuina, pero de otros niveles. Mira, yo no veo a los industriales preocupados ni saliendo a la calle, y deben estar en la calle. Yo no veo a los empresarios, ¿sí?, preocupados, ¿sí?, y saliendo a la calle o protestando, exigiéndole a los gobiernos mayor responsabilidad en materia de seguridad exclusivamente. ¿Sí? Yo no veo a comerciantes, yo no veo a asociaciones civiles fuertes, ¿sí?, con excepción de los que andan involucrados con los desaparecidos de hace ya años. Y que algunos de ellos son organizaciones que son muy legítimas, pero algunas otras que son aprovechados, que son oportunistas. Oportunistas, sí. Pero yo veo que están dejando a los estudiantes solos a que encabecen esta movilización que tiene una demanda impactante en el país, y que los están dejando solos, a merced de esos grupos radicales
de esos grupos radicales que hoy empiezan a asomarse en el Distrito Federal, que tienen ya ligas muy directas con el EPR, Sí, claro, ¿sí? claro. Que tienen ligas muy directas con otro tipo de grupos armados ya violentos que están en Oaxaca y en Guerrero. Entonces, yo veo, ahorita el debate, ¿quién lo están haciendo? Lo estamos haciendo los medios de comunicación a través de artículos, reportajes y los estudiantes. Yo no veo otros sectores involucrados en un tema que se está derrumbando. Oye, y fíjate otra cosa, Y particularmente... estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Mira, en una crisis política, en una crisis de la parte política del Estado, que finalmente es una crisis que arrastra todo el Estado, no está exento de que se metan provocadores, se metan agitadores, se metan intereses ajenos, se metan psicópatas. Estoy hablando de gente con problemas que pueden matar para seguir alimentando, para generar mártires, son psicópatas. O sea, una serie de sectores no se puede impedir. No puede haber movimientos puros. Si la Revolución Francesa hubiera sido sin decapitados, pues había sido una revolución rosa, ¿no? Light. No, la verdad es que estamos, y ese es uno de los peligros de todo movimiento social grandísimo, ¿no? Los grupos que distorsionan y que cambian de rumbo las cosas, que finalmente creo que son superados, ¿no? Superados y son detectados y son expulsados, pero que sí provocan mucho daño. Ahora, estamos en ese momento ahorita ya. Claro, sí, ahorita ya estamos. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado la semana pasada en donde dice que, bueno, pues qué va a pasar con las reformas estructurales. Él se refiere a la política, dice cuando no hay un sustento social para tenerlas, ¿no? Entonces, hace una exhorto al presidente, pues, para que haga algo y le dé posibilidades reales a las reformas estructurales, si a ellos se refieren a la fiscal. Pero bueno, son pequeños expresiones que van surgiendo y que, bueno, esperemos que en el desarrollo y en la evolución se vaya incorporando. Yo siento que si no a la calle, sí con propuestas, sí con alternativas. El gobierno ahorita está urgido, aunque no lo quiera aceptar, pero de que salgan propuestas de la sociedad, porque ellos ya están... Pues mira, ya lo vimos. Hasta hace poco tiempo el movimiento estudiantil anterior, más reciente, así importante, surgió de algunas universidades y escuelas de cierto estatus, de cierto nivel, yo soy 132 y demás. Ahora sale del otro extremo de las escuelas, de las más radicales, de las normales rurales, que son las que están encabezando las movilizaciones y que son con una tradición de izquierda, una tradición comunista muy severa, muy fuerte, muy importante y que está ahí, está vigente. Es interesante, las normales rurales son de estudiantes súper radicalizados y de maestros súper cooptados. Sí, se van al CENTE, ahí está el profesor Valles, ahí está García Barrón, ahí está. Nada más para terminar ya esta idea, Mariano. Yo siento que el tema es, se está quedando gran parte de la población afuera de esta gran movilización nacional, que ciertamente, yo lo decía, bueno, no los veo en las calles, muy bien, pero yo no los veo tampoco en los espacios públicos de análisis, claro, de generación de conocimiento, a las universidades, a los politécnicos del interior del país, ayudando al presidente, ayudando a las instituciones a darle una salida, a encauzar toda esta crisis. Yo no los veo, yo no veo a los empresarios así metidos. No. Oiga, traigamos esto, ¿cómo le vamos a hacer con las policías? Es un problemón. Están dejando solos al presidente, y el presidente con el equipo tan ineficiente que ya está comprobado, que lo asesora, porque, oye, reunirse con los padres de familia sin llevar nada, 30 días con las manos vacías, no inventes. O sea, yo lo hubiera hecho a los 2 días, si yo tuviera realmente información y si mis cuerpos de inteligencia estuvieran funcionando. Pero yo me reúno con ellos a los 30 días y no les digo nada. Es lógico que los padres de familia salen, porque también son inteligentes y saben que esto no funciona.
Y desautorizan lo que dijo el presidente. Sobre todo cuando al mismo tiempo que sucede eso también están reconociendo que ya había investigaciones previas, que ya había averiguaciones integradas y que ya había otras cuestiones. Y no le quisieron mover para no afectar las reformas estructurales y en lo que terminó. Déjenme dejarlo ahí, esta parte. Creo que coincidimos y hay muchas cosas en las que la sociedad habrá de coincidir, pero esto me lleva a pensar en liderazgos estudiantiles, jóvenes, escuelas, movimientos. A veces nacen algunos movimientos estudiantiles que se ven legítimos, se ven interesantes y luego se ven truncados por algún incidente que no estaba previsto. Estoy pensando en el caso de Pedro Zamora, el dirigente electo Pedro Zamora Reséndiz, de los estudiantes en el Tecnológico de Durango, quien lo hemos puesto en las noticias, en un juego, en andar ahí. Bueno, nada más así para tener el contexto así rapidísimo. El pasado viernes o sábado, me equivoco por unas horas, él estaba arrastrando una cuatrimoto de unos amigos de él, una parejita, ¿sí? De jóvenes. Sí, remolcaba ¿sí? Lo remolcaba. Como todo joven, ¿sí? Empezó a acelerarle para asustarlos, ¿sí? En una de esas aceleradas, una de las llantas de los que iban arrastrando se poncha y se clava en la carretera y prácticamente la cara de la niña se deshace ahí en el pavimento. Hasta ahí todo es un accidente que a todos nos puede pasar por una locura, un exceso, una falta de previsión, de madurez, una imprudencia propio de los jóvenes. O sea, yo hasta ahí lo dejo. Está muy bien eso, ¿sí? Lo que yo critico es, y lo que a mí me preocupa es la falta de solidaridad para con el accidentado, para con el desvalido, porque una cosa es, oye, mi imprudencia de estarlos jaloneando, ¿verdad? De andar haciendo zigzag para sacarlos, asustarlos, termina en un accidente y en lugar yo de hacerme responsable de mi acto y llamar a la ambulancia y que los vengan a auxiliar, yo me escapo y luego todavía me aconsejan y me regreso y escondo las motocicletas y dejo ahí los cuerpos heridos. Y luego muevo las motocicletas a otro lado, las cuatrimotos, porque ando asustado, pero nunca me preocupo por lo esencial, por esas personas que están ahí, ¿sí? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. O sea, y es lo que a mí me preocupa de los jóvenes. Hay un sector, no todos, de los jóvenes que no saben ese valor de la solidaridad con el desvalido, que no le echan la mano, o sea, que ellos se protegen primero ellos, piensan en ellos antes de que... Y eso, por desgracia, es el ejemplo que nos dio este jovencito que hoy no solamente no va a tomar protesta como presidente del Tecnológico, a pesar de haber hecho una hazaña, de haberse enfrentado contra el Estado, administrativamente hablando, ¿sí? Todo lo que representa y haberlo vencido en una elección limpia, transparente, contra 5 que se unieron contra él. Bueno, no venció nada más a esos 5, venció al Estado. Al Estado, ¿sí? Y se equivoca, pero la equivocación es parte de un realismo que vemos en el estudiantado, en los jóvenes de hoy. No saben de valores. Y eso hoy queda de manifiesto. Yo creo que hay que verlo desde ese ángulo. No se trata del caso de Pedro, es el asunto de un gran, amplio sector de los jóvenes en los que a lo mejor ni les hemos enseñado bien matemáticas, pero tampoco les hemos enseñado principios y valores. Claro, para mí es una tragedia muy fuerte, ¿no? Fuertísima. Y me parece que también son consecuencia de este estado de impunidades y de aberraciones que nos llevan a pensar, voy a ocultar y después a ver cómo arreglo. Porque es lo que se pasa en este país. Se hacen los crímenes, se ocultan y luego a ver cómo arreglo. ¿Cómo negocio? A ver cómo negocio. Creo que pudo haber pasado eso en la mente de los jóvenes como consecuencia de toda una penetración emocional, mental, a la que nos han conducido también. Yo lo lamento mucho. Por los dos, por el chavo y por las familias de ellos. ¿Creen que este incidente también puede ser reflejo de ese sistema en el que nos hemos involucrado, en el que estamos? Que acabo de decir. Sí, yo creo que es eso. Hoy se les enseña a los jóvenes cómo hacer dinero,
cómo hacer negocios, cómo hacer business. Y cómo evadir responsabilidades. Y como lo señalábamos, hoy se habla siempre de derechos. Estamos ¿Cómo buscar metidos, impunidades? pero estamos metidos en una cascada de derechos y de empoderamiento del niño, del joven, de la mujer. Estamos de acuerdo. Pero nosotros como padres de familia, ¿cuándo escuchamos que hablen de derechos, de deberes? Una sola campaña de que, oye, joven, tienes el deber, tienes la obligación de esto. No se habla. Tienes derechos, niño, tienes derechos. Oye, mujer, tienes derechos. ¿Y las obligaciones no son connaturales a los derechos? De eso no se habla. Y ese es problema de nuestras instituciones, en primer lugar, por llevar una serie de campañas. Claro, es de la familia, indudablemente, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes terminan formando a los jóvenes es la familia. No, pero también hay obligaciones cívicas que tenemos que atender. Y entonces, este tipo de conductas, lo que dije Jesús, es escondo abajo de la alfombra lo que sucedió y después veo cómo lo hace. Oye, es que en esta mesa estaba recordando que recientemente algún trabajador de la educación ha dicho, es que mira, de repente tenemos a un niño en la escuela, los que somos maestros o directivos, o incluso a nivel de autoridad educativa, y vamos a la escuela y vemos que un niño tira la basura y su maestra le da pena porque estoy yo ahí, y dice, niño, recoge eso, y el niño dice, no tienes derecho a obligarme y no puedes hacerme nada. Derecho. Es lo que decía Víctor. Exactamente. ¿No? Hay una crisis de Estado y la familia es parte del Estado. Y vamos todos, también lo que hacemos. Familia, autoridad, maestro, todo el mundo. Y entonces aquí lo vemos reflejado en ese accidente que le cuesta la vida a una jovencita que había terminado apenas la carrera. No. Había terminado la carrera. Terrible. Bien. Creo que podemos ver otro de los temas que han estado en la agenda de esta semana, en estos últimos días, y tiene que ver con la renovación de dirigencias en los partidos políticos, dos de los partidos políticos de oposición en el Estado, en este caso Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, que tienen hoy nuevo dirigente a nivel Estado. ¿Cómo los vieron? ¿Cómo ven ese proceso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Víctor? Bueno, yo escribí, no sé cuándo escribí sobre eso. Yo decía que el PRD, yo creo que el reto principal de la izquierda duranguense es no perder su registro. Ya no nada más ganar, sino no perder. No perder su registro. De la izquierda, y por hablar de la izquierda, yo no estoy hablando más del PRD, sino estoy hablando de Movimiento Ciudadano, estoy hablando del Partido Duranguense, es un partido de izquierda, ¿sí? Estoy hablando del Partido del Trabajo de Morena. ¿Por qué? Porque uno de esos 5, uno va a perder su registro, y casi estoy seguro que es el Partido Duranguense el próximo año, o el 16. ¿Por qué? Porque están atomizados. Las pocas canicas ya están súper divididas. El principal reto ciertamente del PRD es cómo mantener los 5 militantes que tiene, que no se le vayan a Morena. Yo creo que es el principal reto, Sí. Pues, bueno, 2-5, vamos, no, los 1500 los que sean, porque... O sea, pero el principal reto es, ya ni los perredistas le ven futuro al PRD en Durango. Ni los propios, de veras. No, pues, ¿cuántos no han estado buscando ya opciones? No, Iván, ¿cómo se llama? Iván Ramírez. De mí se acuerdan, en 2016 aparece en otro partido. Va a aparecer como candidato en otro partido. ¿Por qué? Porque ahorita ya están gestando el brinco a otro lado. Acuérdate también que en el Partido del Trabajo no cantan mal las rancheras. Bueno. También ya han estado buscando opciones, desde que algunos se fueron al PRD y desde otros... que hicieron el Partido Duranguense. Y otros al Morena, y otros al Duranguense. Y el PT se ha ido también desintegrando. O sea, en el marco de esta renovación nos permite reflexionar, ¿verdad?, cuál es el futuro de los partidos. Y hablando estrictamente de la izquierda, yo digo que... aquí el Morena, que es el estrategia nacional por excelencia ahorita, va a terminar desfondando a toda la izquierda, porque requiere una fuerza de aquí de cara al 2018. Entonces yo nomás quiero saber qué va a hacer de Gonzalo Yáñez, que tiene como franquicia particular y familiar el Partido del Trabajo. ¿A dónde se va a ir? Pues tiene otro pie en Morena. Por lo menos su gente de confianza, sus estructuras están ya en el Morena. Su segundo de abordo a su esposa la tiene como administradora de Morena, ¿no? No, y a gente como Mari Páez y otros también están en el Morena. Ella es la administradora. Sí. Son negocios familiares. Entonces, es interesante, y el reto del nuevo dirigente que tiene, yo creo que de los tres, yo decía,
es el que menos experiencia tiene en procesos electorales, ha sido asesor jurídico, es parte del grupo que ha estado dominando el PRD, recientemente era agente de Israel Soto, ¿sí? Y Israel terminaron confrontados, no fue una movida interna. Pero siempre pasa eso, ¿no? Y en el PAN, nada más rápido para darle paso a Shui, en el PAN yo creo que con todo lo que está sucediendo en el país, con todo lo que estamos hablando ahorita de crisis del PRI gobierno, yo no veo Acción Nacional concentrado para empezar o para ayudarle a hacer la crisis, profundizar la crisis al PRI gobierno. Está perdiendo tiempo. Hoy, como nunca, se necesita una oposición fuerte, seria, con propuestas serias, que esté debilitando al partido que está sufriendo ahorita la peor crisis. Que presente una opción alternativa de gobierno. Y yo no lo veo, porque está metido también en sus problemas internos fuertísimos. ¿Cómo ves tú estos casos? No, yo estoy haciendo calaveras y me parecen más importantes que los partidos políticos de Durango. Bueno, la verdad es que es un sarcasmo en que quiero sintetizar que los partidos políticos en Durango, salvo el PRI, están en una penuria fuertísima. Si el Estado, si el sistema político mexicano está dejando de ser interlocutor con el ciudadano, los partidos políticos locales, no, hombre, están no solamente en el alejamiento, no solamente en el aislamiento, sino están en la desaparición. No existen como interés público, como interés social que deben de ser los partidos políticos. Son entidades de negociación y de persecución de posiciones que les permitan ingresos. No van más allá. Y en torno a ello, bueno, pues hay una serie de chismalajos ahí, que si renuncia, que si se peleó, que es lo que finalmente a la sociedad no le sirven y finalmente ni le interesa. Alguien me decía hace poco que, bueno, ya cambiaron de dirigente esos dos partidos en especial. ¿Y quién se dio cuenta? ¿Quién le importó? ¿Qué pasó? ¿Habrá cambios? ¿Habrá novedades? ¿Algo será diferente a partir de eso? Bueno, Juan Quiñones ha venido insinuando en los últimos días que ellos pretenden hacer un experimento, que ya lo habían hecho antes, en regresar a la sociedad. Ojalá. Para de ahí sacar a los próximos candidatos a las diputaciones federales. Eso, aunque no es nuevo, pues sería algo atractivo. Pues me parece que sería algo interesante. Es un inicio interesante. ¿Por qué? Porque sabemos el impacto que tiene Acción Nacional en la clase media alta. Entonces, es regresar a lo que le dio fuerza en los años 80, 90 Acción Nacional. Y eso es interesante. Ojalá y los demás grupos de interés lo dejen hacerlo. Ojalá. Que esa es la otra bronca. Es otro problema. Es terrible. Sí, no. Es lo que te digo, las cosas internas, los chismarajos y todo, van creando esa profundo distanciamiento, esas rutas paralelas entre lo que es la sociedad y son ellos. Vean, a mí me preocupa también que sean arrastrados por esa crisis nacional que tienen, que los jale. ¿Cómo es posible que el dirigente nacional del PRD, en su primera declaración, esté explicando por qué se disculpa? ¿Por qué pide perdón? Un dirigente nacional que entra pidiendo perdón. Es un dirigente nacional que se está arrepintiéndose antes. Un partido político que propone todo un proyecto contra la impunidad y que lo sostiene, lo apuntala con sus diputados pachangueros de Vallarta o con los casineros de Monterrey o con los que avalaron oceanografía o con tanto pillo. Pues ¿quién le cree? ¿Quién le cree? No. Aunque también te quiero decir que hacia abajo, de la clase media hacia abajo, Chuy, a eso les vale gorro. Claro. Ellos están preocupados por el día a día. Es que mira, está pensando en las clases políticas. Y es lo que no debe de suceder. Bueno,
Estamos hablando de realismos, y esa es la realidad. Oye, es que a Hay que nivel cambiar esa local, realidad. me dicen ustedes que los dirigentes, en el caso de Acción Nacional, podrían estar pensando en regresar a la sociedad, en identificarse, en buscar esos nuevos perfiles y demás, pero ¿y los jefes de los grupos, los jefes de los clanes alrededor? Ellos están pensando en la plurinominal. Ellos están pensando Ellos siempre se pelean por las migajas. en lo demás. Claro. Sí, pero un jefe visionario que si es verdad lo que me están diciendo de Juan Quiñones, eso es tener visión. Claro. Porque un jefe dice, oye, yo prefiero irme a buscar, a contratar 4 candidatos ciudadanos fuertes que me den una de mayoría, ¿sí? A sentarme a pelear por las 3 plurinominales que me pueden tocar o que me puede caer nada más una. ¿Qué es lo que les ha pasado? Que es ya? algo mezquino realmente, porque es de echar a perder el partido, no creces jamás, ¿sí? O sea, no, eso sí es visionario, porque es alimentar con gente nueva. Por eso decíamos, Esperemos que lo haga. ¿verdad? Por eso decíamos, oye, no puede ser que en las escuelas, en la universidad, en el tecnológico, la gente no quiera participar. Bueno, Se vayan los candidatos de unidad, ¿cómo así? Y cuando yo hablo de que están en una situación, pero no es que yo quiera que les vaya mal, a la contra, quiero que les vaya bien, que empiecen a ser creativos, que empiecen a vincularse con la sociedad, que empiecen a levantar banderas. Tampoco le apuesto a que no sean interlocutores y negociadores con el Estado. Lo deben de hacer, es su obligación, pero con principios, claro. no con ganancias de grupo personal. Por supuesto. Si les parece, podemos cerrar este espacio con otro asunto que tiene que ver en gran medida con estos partidos, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional, en cuanto a los proyectos en los que se han visto involucrados últimamente, que son los únicos que les han dado así algo que decir, algo que hacer, y son sus iniciativas para presentar una consulta ciudadana. Acción Nacional presentó una iniciativa para el salario mínimo, y mientras que el de la Revolución Democrática había presentado junto con Morena otra, bueno, por separado pero en el mismo sentido, en relación con revertir mediante una consulta la reforma energética. En ambos casos la Suprema Corte les dice que no va, que no procede. Que no da paro. Yo lo veo así rápido, yo lo veo en 2 sentidos nada más. Uno, para mí es muy, muy, muy lamentable que la Suprema Corte de Justicia, que es una élite que te gana 320,000, 350,000 pesos mensuales, Casi 400,000 pesos mensuales. que está fuera de la realidad mexicana, decidan por miles de mexicanos, ¿sí? Yo lo lamento porque es gente que está más allá del bien y del mal. Teníamos la oportunidad por primera vez la sociedad mexicana hacer un ejercicio nuevo, novedoso, que ya es normal en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, que es acudir a las urnas sobre temas específicos, aunque los votáramos en contra. Pero son ejercicios ejercicios de civilidad, Claro, así es. ¿sí? De civismo, que ellos no entienden porque viven en su burbuja, ¿sí? Y les dan palo. Los dos son legítimos. Oye, ¿quién no va a querer que el asalariado gane 150 pesos la hora? ¿Quién no lo va a querer? No, pues, la respuesta era muy obvia, en ese caso era una consulta muy... Sí, pero más allá era empezar a educar a la sociedad para participar en la cosa pública. Ese es el objetivo más noble. Y a lo mejor inducidos, pues saben que no. Déjenlos que participen, y a lo mejor la Suprema Corte, asustada como sucedió en España, dice, no, claro, por el bien de la nación. Pero ya Como en Cataluña. ejercitamos la civilidad, ¿sí? Y les da palo a los dos. No sé. ¿Cómo lo ves, Nevares? Mira, yo siento que la estructura jurídica y la estructura del ejercicio del derecho debe ser revisado profundamente. Es decir, no puede ya haber este tipo de decisiones en 5, 7 o 10 notables que son los sabios del derecho en el país y que son los fieles de la balanza de todo y para todo. Yo creo que esto no es un reflejo más que de decisiones que no interpretan esa realidad social que decía Víctor. Y entonces lo que hacen es que confrontan y polarizan. Y son sustituidos por las encuestas.
Y entonces empiezan a surgir las encuestas y se da uno cuenta de que la gente iba a votar en contra, iba a opinar en contra del 2015. Iba a decir, no queremos que la iniciativa privada entre, ni nacional ni extranjera, entre a Petróleos Mexicanos. Las encuestas lo están indicando así y los magistrados lo están vetando. Creo que en este momento estamos en un momento histórico para poder modificar muchas cosas que no están bien. Nos está abriendo una posibilidad, la coyuntura, para meter a revisión una serie de situaciones que no está bien. Yo creo que ni Cárdenas ni López Obrador deben de concretarse a decir, no, están pagados, claro que están pagados, pues ganan $500,000 mensuales, claro, no nos vengan a decir lo obvio, no, hagan una propuesta de reformas profundas, reales, no actúen como plañideras, y de llorones ya estamos hasta el barro. Estamos de acuerdo. No quisiera yo agregar nada más, me gusta esa manera de terminar. Solamente yo sí difiero un poquito porque yo ya lo veía venir, ya desde el momento en que presentaron las propuestas, aquellas de consulta, en los dos términos, yo ya había anticipado mi opinión, dijo, no va a proceder, no va a pasar. ¿Por qué? Porque los legisladores se aseguraron jurídicamente de ponerle los candados ahí. Ya le había puesto las pero a mí lo que me preocupa es que ahora la Suprema Corte, por vergüenza o porque no lo critiquen más, ¿sí? No vaya a aceptar lo razonable que presente el PRI. No, eso sí sería el colmo, porque tampoco procede. Oye, claro que debe de proceder. Claro que debe proceder. ¿Jurídica o socialmente? Pues porque bueno, jurídicamente no. Él argumentó lo de la reforma estructural, de la reforma energética, que porque dañaba las finanzas públicas, sí. Y todo lo que esté relacionado con Hacienda no funciona. ¿Y por qué constitucional? Estamos de acuerdo. Lo del PAN, porque le mete la mano al bolsillo a los empresarios y va a crear una crisis económica, que en los hechos, que de manera informal, quiero decirte, ¿sí? Que hoy tenemos muchos años en donde la mano de obra, en Durango, en México, en todos lados, no gana el salario mínimo. Claro. Nada más un 15-18% del total de la población gana eso. Claro. Pero el resto está ganando $250 diarios. Eso es el salario mínimo es nominal nomás para pagar al IMSS. Y los choques y todo eso, sí, las pero multas. Y no hemos causado crisis. No hay problema. Porque de facto un carpintero cuando va y te hace algo no te cobra $60-70. Ni un mecánico. Ni un mecánico, ni un plomero, ni un electricista. Es más, ni las secretarias domésticas te cobran eso. No. ¿Sí? Ellos cobran ya ahorita $150, $170, $230 diarios por limpiarte la casa. Entonces, y no se ha creado ninguna crisis. Ninguna crisis. En 5 días cobran $500, o sea, los pagas. Sí. Así es, $100. Pero el eliminar diputados, eso sí beneficia a la nación. Yo no sé qué argumentos van a tener, porque es quitarnos gente que nunca trabaja. Puros Pedros Ávilas que van y se sientan ahí. Ahí de veras, a cobrar $170,000, $200,000 mensuales. Sí, quienes deciden los congresos, lo hemos dicho, son 30 personas, 40 personas, no más. Exactamente, también una burbuja. Todos los demás no hacen nada. Entonces, a ver qué va a argumentar la Suprema Corte. Si eso sí beneficia a la economía, eso sí beneficia psicológicamente a la sociedad. Entonces, pero ahora va a decir, es que como le quité al PRD Morena y al PAN sus iniciativas, ahora también esto. Esas son decisiones políticas que siguen afectando. Yo creo que se quedó corto el PAN, mira, si lo ha acompañado con una disminución del 40% de los altos salarios de la burocracia privilegiada, y si lo ha acompañado con que las empresas que no pagan impuestos o a las que se los regresan, sean como todos los tributarios aquí en México, pudiera haber calado más. No, porque y no dentro de esa, no, porque dentro de esa finalmente no, que es, dentro de esa burocracia privilegiada, dentro de esa burocracia privilegiada están los magistrados. Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio, esta oportunidad de escuchar lo que normalmente leemos, que son las opiniones y los análisis de Jesús Nevares Pereda. Gracias, de Víctor Hernández. Gracias, Mariano. Y les invitamos para que puedan repetir esta conversación a través de nuestro sitio en periodicovictoria.mx
y en YouTube también estará esta conversación más adelante. Y para que nos sigan en los demás espacios, a nombre de Jorge Mojica, les agradezco toda su atención. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.